Muchas gracias por darle play a este podcast. El día de hoy, mi equipo y yo, compuesto por Katia Sendejas, Samantha González, Fátima Ontiveros, Raimundo Acosta, Isaac Jun y su servidor, Diego Arias, les contaremos un poco sobre la Nouvelle Vague. Empezando por el contexto histórico, a finales de 1950, el cine se volvió muy importante en la Francia posguerra. Aquella generación de jóvenes se crió en los cines. Dado que estaban hambrientos por cultura, la juventud expresaba su amor por el cine de distintas maneras, como lo fue la crítica cinematográfica, de donde más adelante saldría la revista Cahiers du Cinéma. Es así que Francia se expuso a muchísimas referencias, desde cine americano hasta el neorrealismo italiano. Y así surge la teoría del autor, la creencia de que las mejores cintas son productos de una expresión artística muy personal, teniendo sellos característicos del cineasta dentro de las mismas. Ahora bien, dada la diferencia de contextos, la juventud francesa comenzó a creer que el cine comercial, especialmente el americano, no reflejaba la vida de manera genuina. No veían su vida diaria reflejada en estas cintas, sino que eran historias que se reciclaban una y otra vez, que no tenían contacto alguno con el estado de la sociedad francesa. Es así que los directores, que serían las figuras más importantes del movimiento, rechazan el cine de calidad, caracterizado por responder a las necesidades de un estudio, dejando poco espacio al director para el control creativo. Al principio, algunos directores de la nueva ola expresaron su descontento a través de la crítica cinematográfica a partir de la revista Cahiers du Cinéma. Posteriormente, estos mismos pasaron a realizar sus propias películas. Finalmente, Truffaut encapsuló la misión del grupo en la siguiente cita. El cine del mañana no está dirigido para meros sirvientes de la cámara, sino para los artistas para los cuales el filmar una película constituye una aventura maravillosa y emocionante. Muy bien, ahora pasamos a las características. Las cintas poseen un bagaje cultural cinematográfico muy grande, puesto que la juventud se crió viendo mucho cine. Estas mismas cintas buscan plasmar y defender rasgos autorales, ya que toda gran cinta, según la ola, debe tener rasgos distintivos y personales del director. Además, hay una preparación teórica enfocada a la innovación. Buscaron romper lo establecido a través del conocimiento de lo que era la regla en la industria, especial énfasis en la edición. Además, se retrataban situaciones cotidianas tras la posguerra, alejándose de la grandiosidad de historias americanas. Finalmente, estas cintas eran de bajo presupuesto, usaban cámaras no profesionales y ligeras para filmar a mano, como las de 8 y 16 milímetros, hay una iluminación natural, hay muchas localizaciones naturales y se utilizan tomas largas, principalmente en blanco y negro, haciendo referencia y homenaje a Murnau y el expresionismo alemán, y se caracterizan las cintas por ser de tono realista. Además, hay una falta de elementos clave del cine americano como la música diegética, pues no querían guiar de la mano al espectador, es decir, no hacer una cinta complaciente. El diálogo es lo más realista y espontáneo posible, hay una grabación directa del audio en lugar de doblaje, no hay mucho guión y se intenta comunicar una verdad. Ahora bien, pasamos a los directores más famosos del movimiento y digamos que hay dos grupos de directores. Primero están los directores de Cahiers du Cinéma, que son Claude Chabrol, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Eric Rohmer y Jacques Rivette. Ellos son del centro del movimiento, compartiendo en común todos, en algún momento, que escribieron para Cahiers. Ahora también está el Left Bank, Nouvelle Vague, que mientras que los directores de Cahiers se volvieron los más celebrados, otro grupo de cineastas se formaba, que estaba compuesto por Chris Marker, Alain Resnais, Agnès Varda y Jacques Demy. Y este grupo tenía raíces en documentales y literatura, pero compartían el interés experimentalista en la manera en que el cine podía contar historias. Ahora bien, algunas películas clave del movimiento son Los 400 golpes de Truffaut, Un aliento de Jean-Luc Godard, Estas buenas mujeres de Chabrol, Vivir su vida de Godard, Jules y Jim de Truffaut, Mi noche con Maud de Rohmer, Hiroshima mi amor de Resnais, Lola de Jacques Demy, Creo de 5 a 7 de Agnès Varda, La Jetée de Chris Marker y La rodilla de Claire de Eric Rohmer. Ahora bien,
Con todo esto en mente, hemos concluido la introducción y pasaré a explorar un poco una película de esta de movimiento, que es una película que por muchos críticos ha sido catalogada como una película olvidada del movimiento, pero que me parece que tiene muy buenas cualidades que lo representan, y este es Lola, de Jacques Demy. Es la ópera prima de este director, fue estrenada en 1961 y es descrita por el mismo director como un musical sin música. Es la primera de una trilogía compuesta por los Paragos de Cherburgo y Model Shop, que sí fueron musicales como tal, llevando la hiperestilización al máximo, porque eran cintas cantadas de principio a fin, que era algo muy revolucionario para ese momento, y trata sobre Roland Cassard, que está en Nantes, y es un joven desilusionado que se cruza por casualidad con Cecile, una amiga de la infancia. Cecile se convirtió en Lola, bailarina de cabaret, y seduce a los marineros de paso. El amor de Roland por ella sigue intacto, pero Lola espera a Michel, su gran amor y padre de su hijo. Ahora bien, exploremos qué características de la Nouvelle Vague tiene. Y bueno, algunas de las que son bastante reconocibles son que posee un bagaje cultural cinematográfico amplio, pues la misma cinta fue ideada como un homenaje al director Max Ulps, y Anouk Amy protagonizó el papel principal, y los nombres de la película, del personaje principal sobre todo, se inspiraron en la película El Ángel Azul de Joseph von Sterbenk de 1930, en la que Marlene Dietrich interpretó a una artista burlesca llamada Lola Lola. Otra de las características es que ya se ve un cierto rasgo de autor de Jacques Demy, que sería el llevar a la pantalla musicales de una manera diferente, una propuesta innovadora comparada con el cine americano. También se utiliza un muy bajo presupuesto, porque como era la primera cinta, es básicamente deambular por la ciudad de Nantes con los personajes, incluso llegando a rayar en lo experimental cuando hay escenas donde no pasa nada en realidad. También hay una iluminación natural, hay locaciones naturales de todo Nantes que también reflejan la sociedad de posguerra de Francia, pues vemos ruinas, vemos gente en pobreza, vemos barrios pobres, etc. Es realista porque si bien se considera un musical, es un musical sin música, es decir, está ubicado en la vida real y tiene cierto sonido diegético en algunos momentos, pero en ningún momento se rompe en baile, más que cuando se está en el cabaret. Asimismo, se comunica una verdad, que esto es algo que Travis Hooper, el crítico de Film Freak Central, describió como la verdad de que necesitamos más que la confirmación de lo peor si tenemos la intención de sobrevivir intactos a nuestras vidas, ya que aunque no tiene el rigor intelectual de otras películas de la Nouvelle Vague, es mucho más enfocada en los sentimientos y los explora de gran manera. Finalmente, utiliza cámaras que no son profesionales, todo está grabado a mano y hay tomas muy largas. Entonces, como mi compañero Diego mencionó anteriormente, el Nouvelle Vague es un movimiento francés que tiene diferentes características principales, las cuales voy a explicar cómo aplican en la obra que a mí me tocó, que se llama Sin Aliento, o en su título original, A Bout de Souffle. Esta obra trata sobre una pareja, bueno, pareja entre comillas, un grupo, dos amantes, que uno de ellos es mafioso e está intentando, o al menos perseguido por la policía, está intentando huir hacia este otro país, si no me equivoco, Italia, con Patricia, que es la muchacha. Sin embargo, cuando descubre que lo está buscando la policía, primero ella le ayuda a él, pero al final se aleja de él diciéndole, bueno, te delaté, por lo tanto es que yo no te amo, y lo termina entregando hacia la policía. Y el chavo, cansado de huir, se rinde y ahí muere. Entonces, en esta película vemos varios temas. Por ejemplo, es una producción de bajo presupuesto porque los escenarios son un cuarto o
una avenida pública o un hotel, un restaurante, etcétera. No son sets específicos, simplemente son lugares públicos o privados, pero de bajo presupuesto, que probablemente no controlaron todo lo que estaba en escena. El sonido era directo, porque sí, estaba en el ambiente del sonido. La cámara también era en mano, se nota mucho por el hecho de que la cámara no está estable, está constantemente moviéndose. Y finalmente tenemos muchos jump cuts, pero directos, o sea, no hay tal cual una cronología, no es un corte suave, es un corte rígido que no nos marca ningún tipo de conexión de uno con el otro, ya que nada más salta. Y bueno, también de la temática, pues sí, toca mucho la temática de las relaciones en pareja, que es denominante del Nouvelle Vague, y del cómo los personajes pues se rinden, o sea, al final no tiene rumbo en la vida y se decide rendir. Entonces, bueno, sí, esto fue por la película de este sin aliento. Me pareció una película un tanto confusa, pero sí la recomendaría de ver si es que quiere uno darse una idea del Nouvelle Vague, ya que fue hecha por uno de los directores predominantes de este género, que fue Jean-Luc Godard. Entonces, continuemos con la siguiente. Ahora hablando sobre Hiroshima Mon Amour de Alan Resnais de 1959. Primero que nada, sobre un resumen, hay dos enamorados que no conocen su nombre que se encuentran en Hiroshima y pues ambos hablan de sus traumas y pensamientos en torno a la guerra, los cuales van a afectar en la manera en la que ellos necesitan y expresan su amor entre ellos mismos. Entonces se explican sus dos vidas, sus dos ciudades y pues se explican a estos dos supervivientes de la guerra. Algunas de las películas del director Alan más emblemáticas fueron Noche y Niebla de 1956 y el año pasado en Marienbad de 1961. Entonces, ahora hablando sobre Hiroshima Mon Amour más específicamente y sus características, sobre cómo esta se conecta un poco con la Nouvelle Vague y cómo es que la Nouvelle Vague influye en esta película, es que hay 3 puntos generales e importantes. Primero, comenzando con que se trata el tema del amor de una manera muy particular. Entonces, la obra trata del amor desde una perspectiva traumática de la guerra, ¿no? Entonces, la historia nos habla de las huellas que deja la guerra en la mente de las personas y la conecta con el amor. De manera que esta trata la necesidad de sentir a alguien, de compartir la vida con alguien, así como de sentirse deseado y vivo. Sin embargo, esto llega a ser limitado por el trauma de cómo, de sentirse, de cómo sucede esta guerra, ya que pues los personajes principales hablan de sus vivencias y cómo esto afecta su manera de ser y ver la vida, lo que los lleva pues a recordar traumas y limitar su amor con el otro. Entonces, el segundo punto o la siguiente característica es la impresión de la gente a su favor. Entonces, la obra utiliza imágenes con el fin de crear una sorpresa y un tipo de dolor en el público. Entonces, a lo largo de toda la obra se enseña una gran cantidad de imágenes fuertes que enseñan heridas, personas lastimadas, cosas incineradas, etcétera, que ayuda a que el público intente simpatizar con los personajes y pues también sus traumas. Por último, se utiliza una estructura no lineal para contar esta historia, ya que la obra está estructurada de manera no lineal, lo que significa que el director pues claramente utiliza figuras de tiempo para afectar la manera en la que la historia se cuenta. Entonces, en este caso, el director utiliza en su gran mayoría las analepsis, pues para hacer referencia a momentos pasados de los que surgieron los traumas de los personajes, y esto también nos ayuda a empatizar con la historia que cada actor está presentando y pues está presentando de cada personaje. Entonces, como podemos ver, pues el desarrollo narrativo de esta película en realidad no es lineal, así como también se nota que el director pues dejó en segundo plano lo que sería la coherencia narrativa pues de en sí la narración de la historia, ¿no? Entonces, de esta manera la película enseña la Nouvelle Vague. Ahora hablaremos sobre la película de Cleo de 5 a 7. En dicha película se presenta a Cleo, una joven cantante que es muy guapa y que se encuentra a la espera de los resultados de una biopsia que podría cambiarle la vida. En esta película recorreremos 90 minutos junto a Cleo antes de recibir el diagnóstico que tanto la ha preocupado, pues este podría revelarle si tiene cáncer.
Agnes Varda, la directora de dicha cinta, fue una de las precursoras más importantes de la Nouvelle Vague. Por tanto, la película de Cleo de 5 a 7 es parte de la variedad de filmes que son representativos de la Nouvelle Vague, pues las características de dicho movimiento se encuentran presentes en la película que ya he mencionado. Una de las características que podemos identificar en esta película es que se utilizan los diálogos improvisados, pues cuando estaba investigando sobre esta película encontré que la directora, Agnes, no planificó del todo la secuencia antes de rodar, por tanto muchas de las líneas de los personajes tenían variaciones ya en la grabación. Otra de las características que encontré es que se utiliza la cámara en mano, es decir, esta técnica es muy representativa para la Nouvelle Vague. En este caso, en la película de Cleo, podemos observar a la protagonista caminar por las calles de París, así como también entrar a distintos establecimientos. Esto funciona como si fuera un documental, pues en muchas escenas podemos ver como desde el punto de vista de Cleo. Película de los 400 golpes de 1959. Para el joven parisino Anthony Doinel, la vida es una situación difícil tras otra, desde que no se adapta bien a su escuela y tiene una relación complicada con su madre y padrastro, rodeado de adultos desconsiderados, incluidos sus padres negligentes. Anthony pasa sus días con su mejor amigo, René, tratando de planificar una vida mejor, pero cuando uno de sus planes sale mal, Anthony termina con problemas con la ley, lo que genera aún más conflictos con figuras de autoridad antipáticas para él. Las características de la Nouvelle Vague que cumple esta película es la primera, rodar en localizaciones reales. En la película podemos observar al comienzo una secuencia del personaje por las calles de París y durante la película podemos ver al personaje de Anthony junto a su amigo René deambulando por las calles parisinas en vez de asistir a clase. Esto va unido a que se usaba la cámara como bolígrafo, por ejemplo. En los 400 golpes tenemos una autobiografía del director que refleja la vida de la infancia de Truffaut y de su amigo. El joven de la película es un chico incomprendido por sus padres y maestros, por lo cual se le envía a un reformatorio para jóvenes. Y esta película coincide con la teoría del autor, que mantiene la perspectiva del director, reflejando el punto de vista personal de Truffaut y de sus experiencias personales. También que se tienen personajes sin rumbos. Podemos ver esa actitud también en el protagonista, ya que roba la máquina de escribir de la oficina de su padre, se salta de la escuela y trata de disculparse mintiéndole a los maestros. Y debido a la ligereza de las cámaras en esa época, los directores literalmente salían a la calle a grabar lo que veían, hacían cortes y marcaban cosas a lo natural, se enfocaban en la estética y lo hacen en blanco y negro principalmente, una fotografía suave, sin grandes contrastes y marca el intento por reflejar la vida misma, algo realista, decir lo que pasa y cómo pasa. Y la última película es La rodilla de Clara. Se trata de un hombre que se prepara para su boda disfrutando de unas últimas vacaciones como soltero cerca de su casa de verano con un hermoso paisaje de un lago y montañas. Supuestamente no busca ninguna relación, sin embargo, esto se ve muy contradictorio, ya que durante toda la película, Jerome, es decir, ese hombre, hace todo lo contrario, opuesto. Esto comienza cuando su amiga lo reta a seducir a Laura, una amiga de la hija de la amiga de la amiga. Y bueno, ella también está enamorada de él. Sin embargo, Jerome se interesa más en Clara, la media hermana de Laura, y más bien es una obsesión con la rodilla de Clara. La película toca el tema de amor entre ese hombre y pues Clara eh, Laura, Laura, y sin embargo esto no es el enfoque de la película. Más bien es un elemento que funciona en la trama para resaltar las diversas tesis, como por ejemplo, el amor puede encontrarse en el momento adecuado, pero tal vez sea que esa persona no sea apropiado o adecuado. O también puede resaltar los diversos tipos de mujeres que puede haber en ese contexto histórico. Por ejemplo, Clara, que se ve como una mujer más tradicional que lleva la vida romántica francesa tradicional, mientras que Laura es vista como una mujer más persistente o independiente que busca proactivamente a su alma gemela. La película enfatiza la aceptación de lo absurdo de la existencia humana, en este caso sería el amor,
Y hay mucha ironía y sarcasmo, como podemos ver con el personaje de Jerome. Las tomas son simples, pueden ser explicados por el hecho que el movimiento se ve caracterizado por las fuerzas socioeconómicas después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las películas, incluso de otros movimientos como el neorrealismo italiano, mantuvieron bajos presupuestos, igual que en esta película. Otra característica que podemos apreciar es en las transiciones. Por ejemplo, en la transición entre escenas es en vez abruptas, en otras es más conectadas, pero siempre es directo. Por otra parte, la transición entre secuencias es marcado por diapositivas que presentan el tiempo en que estará la siguiente secuencia. En lo personal no me gusta esta película ya que es muy aburrida y por explorar la relación entre Jerome y Clara, es decir, esta relación es exactamente una de las razones por la cual em, está clasificada y es parte de los 6 cuentos morales de Eric Romer. Y aunque minimiza este elemento de esta relación entre Jerome y las dos personas, relegando a este algo menor, creo que es un poco asqueroso, aunque considerando que el director había tomado esto en consideración, que es un poco controversial. Me hace dudar en las líneas entre el arte y lo que no se puede considerarse como este. Y pienso que es arte, esta película es arte, sin embargo es un poco incómodo. En la filmografía, las tomas son muy mundanas, como había dicho antes, no hay mucha acción, incluso el audio es muy aburrido por la falta de cualquier tipo de estímulos auditivos. Esta película definitivamente no es para personas impacientes, ya que predominan las conversaciones y los diálogos. Estos son lo que mueve a la diégesis. Aunque la película tiene un gran escenario de montañas y lagos, em, esto se puede aburrirse, la audiencia puede aburrirse de esto fácilmente. eh, y creo que en esto se recae la diferencia de esta película, ya que la mayoría de las obras del Nouvelle Vague no tiene la intención de hipnotizar la audiencia con estas imágenes ilusorias. Por otra parte, igual que en muchas de las películas del Nouvelle Vague, la película está llena de técnicas que hoy lo tomamos por normal, que en ese tiempo fueron súper innovadores. Gracias.